es eso? Beto, el juguete no, es muy ruidoso. Beto. No. Bueno, sabíamos que iba a morir. Tarde o temprano. Tal vez lo merecía. Sí, era su merecido. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing. Goodbye. Esto es Toma 3, Don't cry. un podcast de cine. The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Bienvenidos a Toma 3, un podcast de cine. En esta semana, desde estas bellas instalaciones salvajes y poco pobladas, los saludamos. Marco Antonio Santiago. Roberto Chévez. No se te oye si no te acercas. Pero no tanto, ¿eh? Roberto Chévez. José Ramón Sánchez. Y Víctor Hernández. Y hoy vamos a hablar de la película Un lugar en silencio, A Quiet Place. Otra vez estamos en alineación completa. Sí, Entonces, sí, otra vez, o sea, después de un rato de estar padeciendo con ello, otra vez estamos con alineación completa. sí, traemos hasta las camisetas y todo, oficiales. Y ahora nos toca hablar de una película que se nos había pasado precisamente la euforia de Avengers y todo lo demás. Se nos había pasado, se nos quedó un poquito retrasada. No te hagas que no querías hacer programa de esta. De A Quiet Place, me gusta A Quiet Place. O sea, no me gusta el final, pero me gusta la película. Okay. Bueno, ya empezaste a spoilerear, ¿verdad? ¿Por qué spoilerear? Solo dije que no me gustó el final. O sea, todas las películas tienen Tienen final. un final, caray. Cálmate, Doctor Strange. Sí, o sea, todas, sí. Aparte todas. Y lo vi 14 millones de veces y solo en una me gustó el final. ¿Cuándo te distrajiste? Sí, cuando volteé a verlo y después ya estaban pasando los créditos y dije, ¿qué habrá pasado? Ahí. ¿Quieres pasamos o empezamos por lo tradicional? Pues sí, una sinopsis de la película. A mí se me hace que lo padre es la premisa y ya, ¿no? Sí. Bueno, pues aunque sea Por eso. favor, premisa, don A Beto. Quiet Place de John Krasinski. Ajá. Una premisa. Una familia que no puede hacer ruido y tienes que averiguar por qué. No, sí te dicen. Claro No, que sí no, te o sea, dicen. qué claro, o sea, y tienes que averiguar por qué 30 segundos después de haber empezado la película. ¿Sí? ¿Qué ¿Es la le premisa? pasó a Beto? Entonces, ajá, sí, o sea, sí, ¿de qué te vas a vestir hoy, Beto? ¿Sí viste la película o no? Sospecho que no. Como siempre. Ajá, sí. Así. Pero con salto y todo tenían Sí. que hacer. Uy, High five. uy, uy. Es que no se Bueno, va a ver, solo se va a Sí. escuchar. Está sí. bien, está bien. Clap. Entonces tú lo reduces a esa premisa. ¿Sí? Pasemos entonces hacia el frente. No estoy diciendo que por eso sea mala. Ya o que, sea, ya que no te dignaste a hacer ni siquiera una pequeña sinopsis de la película, entremos en uno que está materia. tratando de hacerle interesante las cosas a la gente. ¿Qué? ¡Claro! A ti te gusta echar a perder todo. En este cabrón. momento dejaron de escucharnos, apagaron el Ajá, internet sí, ajá. y nos dejaron de escuchar por Sí. tu mala sinopsis. Sí, en este momento, sí. ¿Qué? ¿Qué, O sea, pues ya, eres cuenta la sinopsis. eres un niño de 4 años, así, Ya, que spoileré. muerto por los monstruos, así. Spoilerea, mira, presentación del spoiler de Marco. ¿Qué es No, eso? no. Ya, me parece bien que arranquemos con tu sinopsis es más que suficiente para la historia. Pues entremos en materia. Sí, yo diría que entremos ya directamente en materia. Ujú. John Krasinski, que es un habitual últimamente de las películas de Michael Bay, es un Ajá. actor joven realmente, aunque ya tiene varios créditos en la dirección. Lo recordaremos por la versión de Office Ajá. de Estados Unidos. Sí. Y bueno, yo personalmente lo empecé a ubicar en películas de Michael Bay, como por ejemplo Los Últimos Soldados de Benghazi, 13 horas, y películas del estilo. Es más bien un cuate como centrado hacia el cine ligero, el cine de comedia, o bueno, las comedias, el cine de acción, esos son los lugares donde más lo hemos visto.
Y esta película es está insospechadamente mejor dirigida de lo que uno esperaría de un actor con ese pedigrí. O sea, tú lo volteas a ver y dices, híjole, no creo que pueda dirigir una película realmente interesante. Va a ser una película de acción o de terror sin demasiadas complicaciones. Paréntesis, tenemos que agradecerle que no le haya aprendido nada a Michael Bay. Bueno, tenemos que agradecerle que haya librado su tutelaje en un 90%, o sea... sí cede al final, sí hay la presión de el hombre que puso el billete le dijo cómo tiene que acabar su película, que esa es la única querella que yo tengo. Sí, parece que fue lo único que lo obligó a hacer, porque pues está ahí produciendo. Pero en todo lo demás, Krasinski, que también coescribe el guión, por ahí con una banda, él coescribe el guión, selecciona el personaje principal, está muy metido en la película. Lo que de repente como que da miedo cuando ves a personas como Krasinski meterse tanto en el guión y luego en protagonizar y en dirigir, siempre te puede quedar como la sensación de José, esto no va a quedar bien, es una aventura unipersonal. Y resulta que la salva muy elegantemente. Sumado al hecho de que Emily Blunt, que es la coprotagonista, es también su esposa, ¿no? Entonces corría el riesgo de caer en un proyecto familiar y nada más, pero no. Se le bien librado, ¿no? Es una película muy bonita, es una película que creo que podríamos arrancar por recomendar si todavía la pueden ver en cine. Es una película muy conveniente, muy buena para ver en cine. Y si no, dedíquenle un ratito en cualquier medio allí en su casa en donde puedan ustedes verla. Es una muy recomendable película de suspenso y de terror. Que se mantiene casi todo el tiempo. Yo diría que es obligación irla a ver a una buena sala de cine, porque o sea, yo no recuerdo la última vez en que llegué a estos niveles de tensión viendo una película en una sala de cine. O sea, yo realmente, si brinqué 30 veces a lo largo de la película en el asiento, fueron pocas, O sea, yo considero que es una gran combinación esta premisa de estar todo en silencio con el pastelazo clásico de las películas de horror típicas, los screamers, sí, de tener que saltar, exactamente. Entonces pues eso hasta eso está muy bien pensado, ¿no? Hasta el pastelazo de Screamer, donde tú pues vas a brincar, sabes que vas a brincar porque ahí viene el salto. Y brincas hasta el techo, cara. Sí, ese es el punto, ¿no? Hay por ahí muchos críticos que de repente dicen, bueno, no, es que el terror se estancó y los elementos que utiliza son los mismos. Y de repente lo que tenemos que agradecerle a creadores de este estilo es no de dónde toman las cosas, sino hasta dónde las llevan. En este caso en particular, la película en un muy alto porcentaje es una combinación muy afortunada de distintos elementos, ya lo habíamos mencionado fuera de micrófono, cosas como la música, un poquito incluso como la fotografía que sirve, las interpretaciones de los actores que son bastante destacadas, crean un aparato muy interesante, están muy bien conjuntadas. Ahí se notaría la mano de una buena dirección en precisamente conjuntar todos estos elementos para que la película le funcione al público. Claro. Sí, porque hacer una buena película de terror no es sencillo siendo un director Nobel, pensando así, pero es quizá mucho menos fácil cuando tú mismo te pones el reto de decir, bueno, mi película va a tratar de que si hacemos ruido de más, las cosas salen más. Entonces, a partir de eso, hay que construir una historia y es como si quitaras un elemento de la película, ¿no? Como si estuvieras experimentando hacer. Vamos a ver qué podemos hacer sin diálogos, ¿no? Sin mucho mucho sonido que pueda comunicarnos cosas en la película. Entonces, y sale bien librado. Sí, que parece por ahí comenta que platicando con su esposa tenían esta especie como de juego en el que iban a acostar a sus hijos o hijas y el primero que hiciera ruido, o sea, como que ya trabajando sobre la película decían, yo hubieras muerto, ¿no? O sea, como que empezaron a llevar esto como una especie de juego premisa, y parece que también él lo ve como una metáfora de la paternidad, ¿no? Bueno, no estamos saliendo un poco del tema, pero parece que lo ve como hasta dónde puedes llegar por tus hijos en una situación extrema, ¿no? Claro. Entonces parece que este aspecto en el que él se mete a profundidad parece que también tiene que ver mucho con su paternidad y el hecho de que pese a que su esposa está involucrada, no, o sea, le saca
le saca provecho a eso. Lo que decía Beto, que él estuvo muy tenso en el cine. Yo estuve tenso, pero no sé si mi experiencia se arruinó por dos cosas. Una, porque junto a mí había sentado una persona que todo el tiempo estaba, ¡ay, no manches, no puede ser! Y entonces de repente llegó un momento que dijo, no, es que no puedo con esto. Entonces no sé si el hecho de que hubiera una persona muy alterada junto a mí me hace sentir como tranquilo. O sea, yo disfruté la película, pero a lo mejor sí me hubiera gustado verla en otra sala o sin esa persona al lado, porque siento que sí me... O sea, que él estuviera tenso me movió un poco. Y aparte, el aire acondicionado de la sala en momentos que tenía que ser completamente silencio, se escuchaba Entonces no sé si por ahí yo no estuve, o sea, sí estuve tenso, pero no estuve como tan sorprendido en muchos momentos que a lo mejor hubiera podido disfrutar. Los elementos periféricos no te permitieron meterte en la película, sí. Y la otra es que no sé si iba un poquito predispuesto por lo que nos había comentado Marco, que era una película en la que en algún momento tenías que dejar de pensar, ¿no? Entonces no sé si por ahí yo estaba encontrando 2, 3 cosas que no sé si me estaba clavando mucho o no estaba dando el suficiente pacto de ficción, pero creo que en general es una película que se disfruta mucho. Bueno, aquí mencionas algo interesante, digo, ya que antes de llegar a grandes spoilers, me gustaría hacer comentarios de las spoilers. No, sí, vamos a llegar. Pues tú ya dices que vamos a hablar del final, cabrón. No me dejaste darme sinopsis. Yo no sé qué clase de spoiler es decir que vamos a contar el final de una película donde Michael Bay es productor, ¿no? Entonces, ¿acaso ha hecho un final diferente en algún momento? O sea, tal vez el final sea que sale un Transformer. Pues sí, algo parecido. Pero bueno, a mí me gustaría mucho hablar de la experiencia que es, bueno, un poco distinta a lo que está platicando aquí Raymond, compartir el espacio donde estás viendo esta película con muchas otras personas, ¿no? O sea, yo creo que yo incluso pagaría nuevamente por entrar a ver esta película de nuevo. O sea que la primera vez lo pagaste. Sentarme justo frente a... Bueno, el que se lleva, ¿eh? Sentarme justo frente a ese público nada más para verlo. O sea, yo no quiero ver la película de nuevo. Digo, claro. ya el estrés ya lo pasé. Pero creo que es muy interesante cómo estás compartiendo esas sensaciones con la gente a tu alrededor, ¿no? Entonces, sí, efectivamente yo bueno, pues pasó algo similar en la sala donde yo estaba. La gente que estaba a mi alrededor estaba estresada. Lo podías percibir claramente. Pero pues en mi caso no fue un distractor para mí, o sea, al contrario, yo sentía que lo que estaba sintiendo no era como común a todos, ¿no? No era de avergonzarme porque yo estaba teniendo una reacción que los demás no, sino era algo totalmente compartido, ¿no? O sea, los demás estaban sufriendo de la misma manera que yo y podía percibirlo porque las personas que estaban al lado de mí igual hacían comentarios de que era demasiado, o sea, no es una historia que está contada de tal manera que no puedes cerrar los ojos. O sea, tienes que ver lo que sigue. O sea, porque yo creo que lo peor de todo es cerrar los ojos en esta historia. Porque entonces te compenetras mucho con lo que está ocurriendo dentro de la misma y se vuelve algo más terrorífico aún, ¿no? O claro sea, que no, cierras los ojos y ya no oyes nada y ya no ves nada y ya no hay nada. Claro, pues exactamente, o sea, es el mismo silencio de lo que está ocurriendo ahí lo que es un ingrediente extra para el horror que estás sintiendo, ¿no? Pero la película es eminentemente, en muchos sentidos, yo soy gourmet de las películas de terror. A mí las películas de terror me gustan mucho. Las buenas, las regulares, las malas. Absolutamente todas las películas me gustan. Yo voy a ver Sharknado y me divierto como no tienen idea. Y veo Sharknado 4 y estoy tan emocionado. Veo estas películas, encuentro que de repente hay cosas muy interesantes en este juego. El terror en las últimas épocas ha sufrido de estos curiosos fenómenos, ¿no? Ya no hay tanto los movimientos, dejando de lado el elemento zombie, dejando de lado un poquito el elemento sobrenatural a lo Paranormal Activity que ganaron escuela. Sí, bueno, pero, las películas de terror están sufriendo ahora hay todos los temas, ¿no? Podemos ver películas de asesino psicópata y podemos ver películas de maldición oriental y de maldición occidental y podemos ver películas de explicaciones ciencia ficcioneras, de explicaciones cuasi demoníacas, de explicaciones cuasi fantasmagóricas, de explicaciones extraterrestres. Hay, digamos que una paleta muy grande para elegir, ¿no? Y podemos estar cazando estas películas en todos lados. Por lo que es meritorio y reseñable un lugar silencioso, A Quiet Place, es porque toma elementos que son extraordinariamente conocidos, estos de nosotros estamos en tensión,
y a veces nos dan el chance de la liberación y a veces dentro de la película no nos lo dan, este planteamiento de una familia sitiada por un conjunto de criaturas con un oído hipersensible, con una audición hipersensible, que a la menor provocación, al menor ruidito, vienen y despedazan, y aparte despedazan de manera inmisericordia. Nunca lo vemos, nunca es gore la película en ese sentido, nunca sabemos qué es lo que estas monstruosidades hacen bien a bien, excepto el hecho de que vienen y te llevan como un gavilán se lleva un pollito, ¿no? Todos estos elementos que están presentes en otras películas de terror están aquí, muy claramente referidos, pero tienen una salida ingeniosa, tienen un giro interesante, o simple y sencillamente son bien llevados, están bien conjuntados. En ese sentido yo noto que Krasinski es un tipo al que le gusta el cine y le gusta mucho experimentar con este lenguaje. Decide quitarnos un elemento muy de manera muy ingeniosa. Sí. En el terror siempre se ha sugerido, por lo menos los grandes maestros lo decían así, y lo dicen así: menos es más. Si tienes tú pocas explicaciones, si no te dicen gran cosa, si no te muestran gran cosa, la atención del espectador y el horror que vas a experimentar es mucho mayor, ¿no? Tenemos las contradicciones a eso, como Top Hopper metiéndole motosierra a un cuerpo, pero incluso en ese sentido él sabía dosificar esto, es decir, nos mostraba el terror y de repente nos lo quitaban, nos lo sacaba de cuadro y nos dejaba que nos imagináramos el resto. Eso es clave en las películas de terror y en esta en particular ocurre. Aparte hace algo muy ingenioso. Krasinski dice: si estas criaturas aparecieran en un mundo normal, si fueran simplemente aliens lloviendo del cielo y matando personas, veríamos muchos diálogos, muchas personas gritándose, como en las clásicas películas de zombie en donde la gente está diciendo: ¿de dónde viene? ¿Por qué nos mata? Como si el obtener una respuesta te ayudara a racionalizarlo, a compenetrarlo mejor. Aquí nos quita incluso eso, nos dice: ok, ¿qué ocurre si mis protagonistas no pueden hablar? O tienen que hablar con señas, tienen que comunicarse lo más elemental posible y tienen que estar todo el tiempo en esta situación de tensión. Ese es uno de los primeros y más inmediatos triunfos de la película. Te obliga por medio de esta convención de miradas, gestos, guiños, a, entrar inmediatamente en la película. Después de eso, lo único que hace es continuar jugando con ello, llevarlo hasta las últimas consecuencias. Hay un momento en el que riza el rizo excesivamente, pues, o sea, la vemos como en las películas clásicas de James Bond o en las películas de Misión Imposible, la gota de sudor que se cae y hay que cacharla con la mano para evitar que haga ruidito. En esta película hay muchos momentos así. Ya dependiendo de si quieren ustedes o no, se los evidenciamos al público, pero la película está llena de estas circunstancias en las que tú mismo estás sintiendo que aguantas la respiración para no hacer ruido porque crees que eso podría perjudicar a los cuates que están en la pantalla viviendo toda esta historia, ¿no? Hay un momento de la película liberador en la que el papá se lleva a su hijo, hablan detrás de una cortina de agua, del sonido del río, y el niño tiene una genuina reacción de terror que nosotros también tenemos en algún momento sentados ahí en la sala del cine, cuando el papá empieza a hablar y empieza a hacer ruido, porque nos han indicado antes que hacer ruido es morir. Y de repente verlo estamos junto al río, aquí podemos hacer ruido, cuesta trabajo zafarte esa sensación. Ese es el gran triunfo de la película, eso es lo primero que pega. Es una buena película de terror precisamente por eso, porque te instauran una convención, esa convención te la crees tú inmediatamente y a partir de ahí evoluciona. Claro. Eso es lo único que necesitas hacer. La respeta y ves que cuando no se respeta tiene consecuencias, ¿no? Que es casi lo primero que vemos. Sí. Y sí, además creo que digamos, la premisa, la convención es buena, está bien respetada, pero además se crea una historia interesante a partir de ella, porque la historia familiar de John Krasinski, del personaje de Emily Blunt, que fíjate, ni siquiera supimos sus nombres, ¿no? Porque sí, pues, bueno, en los créditos finales sí están en los créditos, pero nunca se dice, ¿no? Ajá, claro, porque, digamos, es una historia interesante que lleva al extremo las posibilidades de esta convención. Yo creo que igual sí podemos spoilerear a partir de ahora. O sea, a los que no han visto la peli, recomendamos vayan a verla. El Beto se opone. Y después, pues, para platicarla más. ¿O qué?
¿Cómo? ¿Qué? Para platicarla más. ¿Pero qué podemos spoilerear? Ni Ya, siquiera se está spoilerear. pelando, eso es muy triste. En ¿eh? vez de pero es pelar que tu naranja, Estoy disfrutando pélanos esta a nosotros. naranja que me regaló el Sí, sobre. bueno. Sí, claro. Y me refiero en particular al hecho de que el personaje de Emily Blunt esté embarazada. Porque lo primero que decimos es, ¿en qué momento decides traer niños al mundo si el mundo es así de horrible, ¿no? Sí. O sea, no, es un niño que no va a poder... Un bebé es uno de los Bueno, seres pero al más parecer- ruidosos que hay Pero en el al mundo, parecer, entonces ¿cómo tomas ella esa ya está decisión? embarazada. No, porque han pasado pasan años. como un año Sí. o Pasa dos más o menos un después año. de hecho, lo dicen. el evento Ah, es catastrófico. cierto, es día 400. Sí, o sea, ellos Empiezan en ven- el 80 y tantos. Ellos ven, y terminan- ven morir a su hijo. Y como Ajá. 300, o casi un año después, empieza esta escena donde se ve que ella está embarazada. O sea, tú dices, ¿cómo es que se atreven a dar, no? A traer niños al mundo. Bueno, a lo mejor pero es un mundo luego... donde ya los condones quedaron muy lejos. No, espérate, No, porque es que van por aquí provisiones. van por Sí, provisiones, pero, pero pues aquí ya va... se acabaron los condones. O sea, es lo que tú piensas en un principio, ¿no? Pero después vas viendo que los personajes tomaron esa decisión, o sea, que no fue tan fortuito ni tampoco requerimientos del guión para complicarles las cosas, ¿no? Sino que se ve que en algún momento, o sea, que ellos tuvieron una discusión y todo y dijeron, pues sí, o sea, nos lanzamos a tener un hijo porque tienen las cosas preparadas para enfrentarlo, incluso, o sea, para un parto, para mantener a su niño en silencio, etcétera. Pero Entonces, ¿no crees que más bien, bueno, mi perspectiva, por ejemplo, en ese sentido era que ellos se preparan porque ya no les queda de otra, pues, porque de pronto descubren estás embarazada, fulana, diantre, ¿y ahora qué hacemos? Pues puedo ir por un gancho de ropa y ver cómo lo arreglamos aquí, o Claro. o prepararnos para el hecho. Yo pienso que no es tan planeado, que son un matrimonio y que, bueno, uno de los elementos, no inevitable, pero sí uno de los elementos clásicos de la vida en pareja, sobre todo la vida sexual en pareja, puede llegar a ser el producir descendencia. Sí. Que ellos están en esta circunstancia un poco traumatizados por lo que ocurre al principio de la película, que no es tan razonado, yo no lo veo tan razonado como traeré Pero más es que- hijos para perpetuar a la especie humana, no lo veo así. Es que el mero hecho de la concepción implica ruido en general, ¿no? O sea, a menos que tengan un absoluto control sobre sus cuerdas vocales. Ajá. O sea, el Por simple favor, hecho de lo que el nos acto sugiere- sexual. lo que nos ¿Cómo sugiere- es en todo caso? Ajá. Lo que nos sugiere años y años de cine mexicano es que no. O sea, te puedo mostrar al menos una veintena de películas mexicanas que sugieren que no se necesita o sea, hacer ni un pujido No sé, para tener digo, sexo. Tal vez un rechinido de cama, Ajá, una palmadita, no sé. Ajá, Te sí. juro que- un grito de sí, anotación, logro liberado. Pero, y si no, Me entonces dejan dices, de bueno, discutir pendejadas. no, es que no, aquí va. Es que si no, entonces se puede solucionar, por ejemplo, se van a la cascada, ¿no? Y ahí lo hacen. Pero ya es un acto voluntario, o sea, deliberado, decir, Volitivo. bueno, vamos mañana a la cascada y A tener ahí... sexo. No, Exacto. pero tú estás colocando la situación de que tener sexo y tener hijos Ajá. son como lo mismo y eso no es cierto. No, lo que digo es que, o sea, tiene que tomar incluso la decisión de tener sexo, tiene que ser pensada en esas circunstancias. Es a lo que voy. Yo que creo no, que- no es que uno se encuentren así calientes y digan... Pero- Yo, Bueno. adelante, Gaby. Yo me voy a tardar con media hora. Yo ahí pensé, justo me empezó a costar trabajo la película por ese momento. Sí. Porque para mí también fue una decisión. O sea, creo que es fortuito, o sea, creo que no está completamente planeado el bebé, pero, o sea, tampoco se oponen mucho, ¿no? Tanto que lo tienen. Pero a mí sí me empezó a costar trabajo creer como, ay, en una situación así no tienes un hijo. Hace rato lo platicaba un poco con Marco y creo que me dice un elemento que sí tiene un poco de razón. Que pues en una situación como esas, yo pensaría que el sexo es menos pensado, así como menos planeado que tú planteas. Simplemente creo que ocurre, puede ser en silencio. Y de repente fue como, híjole, no, pues ahora hay que prepararnos. O sea, sí preparan el posible momento del parto. Pero a mí sí me empezó a costar trabajo creer que al parecer ellos sí pudieron haber previsto esto y no ocurre. Aunque por ahí está escuchando justo ahora que fueron los sismos, que no sé si crees este dato porque no lo corroboré, pero alguien decía por ahí, un médico, que no sería raro que en los meses venideros, o sea en junio, julio, agosto, se incrementara la tasa de natalidad. Parece que justo después de eventos catastróficos la gente es más propensa
pues a entablar como amistades o a los actos amorosos. Es un viejo lugar común esto de que... Entonces ya me parece más creíble. Es un viejo lugar común esto de que justo después de un funeral la gente suele ligar y tener sexo, como digamos que de manera más entusiasta. Es un lugar terriblemente común. Aquí me queda la impresión de que si lo dejamos fuera, o sea, si lo dejamos como Krasinski pensando en su película, él decide que le va a poner este otro problema a sus protagonistas, ¿no? Decide que, o sea, que es cómo lo hago más difícil. Y cómo lo hago más difícil, hay otro elemento muy importante que tampoco estamos haciendo caso, que es una de sus hijas no tiene sentido del oído, es sorda. Claro. En un mundo en el que tu enemigo es hiper acústico, es súper desarrollado, tienen súper oído y tú estás sordo, estás colocando los dos extremos de una situación terrorífica. Entonces, todos estos son elementos que él va creando, que él va componiendo. Eso me parece muy interesante. Fuera de la película son elementos muy valiosos. Claro. Dentro de la película, a mí por lo menos, no me costaron ningún trabajo. Claro. Sé que puede haber un montón de gente que levante la ceja y diga, ¿cómo es posible que en esta situación de tragedia? Y lo que yo te digo es, somos más de 6,000 millones de personas y creciendo y no estamos precisamente en una situación súper cómoda y nadie lo está pensando. Y fíjate, eso creo que tiene que ver mucho con lo que decía sobre que quizás sea una especie como de metáfora de la paternidad, bueno, paternidad y maternidad en general, porque claro, aquí la decisión de traer hijos al mundo se toma en unas circunstancias terribles, pero si ya lo trasladas a este mundo, pues tampoco es que estemos en el mejor de los mundos, entonces hay mucha gente que sí se plantea, bueno, vamos a traer más personas al mundo. Hay mucha gente que ha decidido no hacerlo y gente que dice sí, pero no la suficiente, por ejemplo. Bueno, no la suficiente. Me pongo mi guantelete del infinito y digo así, no lo suficiente. Y entonces ya una vez que lo decides, pues, o sea, como que si muchos padres primerizos declaran esto, ¿no? Que tienen como un constante terror a que les ocurra lo peor a sus hijos. Y aquí está puesto pues en una completa y total metáfora muy transparente. Pero el miedo no a poder protegerlos, pero, ¿no? Claro, pero ahí ese es de fondo la emoción que tienen, ¿no? O sea, ¿por qué? Digo, ya fuera de broma. Todo este programa es un mal chiste, cabrón. O sea, ya fuera de broma. O sea, al principio del programa dije, pues, me voy a limitar a la premisa inicial de la historia. Porque siento yo que, Krasinski tuvo algo que ver con el guión, pero en realidad cuando él llegó al proyecto, el guión de Becky Woods ya estaba ahí. O sea, él simplemente llegó, lo leyó y dijo, esto está poca madre, por supuesto que participo en este proyecto. Claro que sí. Y tan es así que hasta invitó a su esposa y ella también es otra protagonista del mismo, ¿no? Entonces, yo creo que el gran éxito de esta historia es la simpleza de la misma. O sea, la construcción de ese guión, estoy seguro que los escritores se pusieron como consigna el no cuestionarse demasiado las cosas. Ellos planteaban un elemento dramático que podía funcionar y lo integraban a la historia. Les puedo asegurar que el clavo que es casi protagonista de la historia, que es ese clavo que está ahí en ese escalón exactamente, o sea, fue demasiado pensado como elemento dramático y no como una explicación de cómo es que ese clavo tiene que aparecer por arte de magia, ¿no? O sea, no aparece por arte de magia. ¿Cómo que no? Porque... Sí, no, o sea... el clavo aparece por arte de magia en el sentido de que en una construcción de escalera normal tiene por qué haber un clavo allí. Totalmente. Esa es la razón. Y pues bueno, claro. yo me imagino a Krasinski leyendo ese guión primigenio, por decirlo de algún modo, y dice, bueno, de repente corte a día 400 y tantos, y de repente una mujer embarazada sale a cuadro. O sea, no te preguntas en esos 2-3 segundos, chinga, o sea, ¿qué pasó en todo este tiempo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué son tan irresponsables de tener un... O sea, no se pregunta eso. O sea, lo único que a veces dices tú, por Dios, ¿por qué está embarazada? O sea, en un mundo donde ya no hay doctores, ginecólogos, donde ya no te puede hacer una cesárea, donde ya no te pueden atender en un parto, ¿cómo es posible? A mí lo que más me ha estresado en ver películas de estas que hablan del apocalipsis es ver una mujer embarazada. Sí, claro. Porque dices tú, pues en algún momento va a tener que entrar en labor de parto y si hay complicaciones
explicaciones, pues ya nos cargó el pato a todos, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que como elemento dramático funciona muy bien y está muy bien conjuntado todo esto en la simpleza de, este es un mundo silencioso donde si haces ruido te cargó la chingada, ¿no? Entonces, todo lo que está siendo puesto en el guión está de tal forma de que tú te vayas estresando cada vez más, al grado de llegar a una escena en una tina de baño que es totalmente climática y bueno, mi nivel de estrés en esa sala de cine, si yo fuera un pollo, en ese momento hubiera muerto, cabrón, ¿no? ¿Quién te dice que no? Bueno, tú debiste haber muerto ahí, cabrón. ¿Quién te dice que no? Mira, fíjate, yo por ejemplo concuerdo mucho con Beto. Efectivamente, el guión es una cadena muy afortunada de eventitos que van colocando. Creo que de hecho lo que le hace mal al guión es el momento en el que sufre del fenómeno que yo llamaría beización. ¿De qué? La beización. Nuestro amigo Michael Bay, ¿así? Sí. Que decide ponerle al guión elementos que no tiene que ponerle. Yo lo veo en ese sentido. La película tiene un defecto cuando comienza a rizar excesivamente el rizo, a ofrecernos precisamente explicaciones que no necesita ofrecernos, o peor aún, cuando decide que por encima de todas las cosas está el hecho de que the good old American guy es el tipo que tiene que ganar en la historia, ¿no? En este caso en particular, ese es el otro problema. La película te enfrenta a un monstruo. Ese monstruo es, durante el 90% de la película, inexpugnable e invulnerable, imposible de detener. Su presencia es súper pesada. Sí, ¿no? como todo buen monstruo. De repente hay que solucionarlo y bueno, es así como de no podemos dejar que el público se vaya de la sala triste porque ha enfrentado una tragedia y hay que darle un happy ending a esto, ¿no? Eso es lo que en todo caso a mí me impidió salir completamente contento del cine. Me sacó como el... hay otros amigos que han utilizado este símil, así que confieso que no es una construcción mía, pero es el típico caso de tú estás sentado en la sala de cine, la sala de cine está generándote así mucha tensión y de repente hay un giro y pum, ya estás en la calle y es como... diablos, tengo que volver a comprar un boleto y volverme a meter a la sala de cine porque esta película ya me sacó. Ese fue mi problema. De repente la película empezó a tratar de explicar cosas que no necesitaba explicar y dar elementos que no necesitaba dar y sobre todo otorgarle a la película un final que no le va. O sea, si tuviera otro final, sería una gran película de terror, una gran película de terror, por lo menos de mi perspectiva. Lo que la traiciona es que ha planteado una serie de premisas y al final no le es fiel a esas premisas, no le es fiel a la premisa que ha planteado. Su criatura es inexplicable, pero entre otras muchas cosas es indestructible, ominosa y omnipresente. De repente resulta que no, es un bichejo al que hay que hacerle un poquito de ruido para que se muera y ya. Y esta sensación de... Ok, teníamos un super villano muy bien construido que de repente se tropieza y se mata él solo porque se tropezó con el jabón en la bañera. Es un poquito frustrante. Ese es para mí el primer problema. Y es en lo que yo denotaría que a pesar de que hay una mano en la construcción del guión, creo que son 5 los guionistas de esta película. 3. ¿Son 3? Son 2 de la historia original. Ahorita vemos los nombres. Krasinski, y luego Krasinski entró a la hora de hacer el guión, digamos. Pero hay otros 2 tipos. Estoy casi seguro de que hay, o sea, eso es un guión que pasó por al menos otras 2 manos. Bueno, ahorita lo vemos. Entonces, allí es donde se nota, es donde se ve que hubo más de una persona construyendo. Bueno, la historia es de Brian Woods y el guión es de Brian Woods, Scott Beck. Bueno, Scott Beck también participó en la historia. Y sí, Krasinski, pero entra en el guión, ¿no? Ya. Sí, en el guión directamente. El screenplay. Y solo de ellos 3. Son ellos 3 nada más. Pero tenía la impresión de que era más gente. Pues no sé. En ese caso en particular le achaco todo al señor Krasinski. Sí, a su manera de crear cine. Habría que ver si esto tiene un corte distinto o sea, un corte de director más amistoso. Yo espero que esto tenga un corte de director en donde lo puedan corregir, porque estoy seguro que se dieron a la presión de Michael Bay del no, fulano, esta película no puede terminar así, no puede terminar de la manera en la que lógicamente tendría que haber terminado, porque o toda la familia sobrevive, o ya que sacrificaste al personaje al que sacrificas en la película de manera tan gratuita, pues
ya te vas como gorda en tobogán, te vas hasta el fondo de esta historia y lo haces verdaderamente cruento y terrible, pues, o sea, y lo conviertes en una parábola de los padres están dispuestos a llegar hasta el final para cuidar a sus hijos, que esa es uno de los plot lines más potentes, ¿no? Los papás harán lo que sea necesario y eso implica acallar gritos de parto que no me los puedo imaginar, pero he oído las reproducciones de muchas, bueno, las historias de muchas mujeres y por lo que yo entiendo no son gritos fáciles de acallar, pues o sea, una de las actividades humanas que más dolor, más ruido generaría. Entonces, y si una madre está dispuesta a ese nivel de sacrificio para mantener vivo a su retoño, nos indica que hay un compromiso muy serio y que la película está construyendo precisamente esta circunstancia como de parábola de el cariño que los padres tienen por ti y los sacrificios que ellos están dispuestos a hacer y el para miedo que sigas, que tienen para que y el miedo que tienen de que un día se giren hacia la cuna y hayas tenido la mala ocurrencia de dejar de respirar y te hayas muerto. Pero claro, yo sí coincido contigo en que el cambio de tono es fuerte, sobre todo porque, o sea, no solo el guión, sino como que la producción de toda la peli está muy cuidada para hacerte ver que los personajes son listos, ¿no? Que tienen las cosas pensadas, ¿no? Que es una cosa que algo agradece en una película de terror, o sea, que tus personajes no sean unos descerebrados que vayan a enfrentarse con un monstruo. Así que digan, corre rápido, hay que escondernos en el campamento abandonado o en el parque de diversiones que está a punto de ser demolido. Sí. Entonces, o sea, lo agradeces porque tienen muy planeadas las cosas, o sea, incluso el hecho de qué van a hacer cuando ocurra el parto, pues tienen pensados unos fuegos artificiales que van a distraer con suficiente sonido, ¿no? ¿Sabes? Van a poner a su bebé en una especie como de caja insonorizada con oxígeno, entonces se ve que consiguieron el tanque y todo. Lo tienen muy pensado. Se toma ella la presión diario para que no vaya a ser que le sorprenda, y de todos modos le sorprende, pero, o sea, como que con ese nivel de verosimilitud que le sirve a la historia, te hace una mejor historia, ya después lo resientes cuando la abandonas. Ahí es donde están las explicaciones a todo, ¿no? O sea, cuando no te preocupas por qué es lo que pasó antes. O sea, esto, ya este mundo así opera. O sea, ya la gente está más que integrada a esta nueva forma de vida. Y los niños están creciendo bajo esa forma de ser, ¿no? Tan es así como tengo muy presente esta escena donde el personaje de Krasinski bajo la cascada con su hijo pues grita y el niño voltea aterrorizado a ver al papá y a pedirle con la mirada que se calle, ¿no? Es obvio, o sea, bueno, obviamente hay una muy buena dirección detrás, y enfrente obviamente, para que el niño nos sorprenda, porque Krasinski está de los dos lados, porque o sea, todos estos gestos de los personajes, pues prácticamente son los que construyen la historia, ¿no? O sea, no hay texto que pueda encuadrar lo que está ocurriendo ahí y por lo tanto no hay grandes explicaciones alrededor. Entonces no nos queda más que empezar el planteamiento desde, pues esto así es, ¿no? O sea, y a partir de aquí, esta gente lo único que va a hacer es explicarte cómo vive en ese mundo. No te va a explicar cómo es que ese mundo llegó al punto donde se encuentra, ¿no? Entonces, yo creo que estas son las mejores historias. Y el desastre viene cuando empiezas a pensar en un Star Wars que explique todo. O sea, ¿por qué demonios no te quedas en el episodio 6 y ya, a la chingada? O sea, ¿cuál es el 4? Bueno, el 4. 4, 5 y 6. Sí, exacto. O sea, ya, o sea, no necesitas más explicaciones de lo que hay. Así está planteado ese universo bajo sus propias reglas y lo que sigue es disfrutar lo que ocurre. Ya nos hablaron del pasado. Fíjate que aquí, justo con lo que dice Beto de la actuación, destacaría yo personalmente a Millicent Simmonds. Millicent Simmonds es la niña que interpreta a su hija, que es de verdad una chava sorda. Es una actriz que de hecho se ha caracterizado por compaginar su labor de actriz, ha hecho televisión sobre todo y un par de películas, con su labor en favor de las personas con sordera, las personas con la discapacidad de la pérdida de audición o la pobre audición. Yo estoy seguro que utilizaron, que fue un valor de producción adicional y que muy probablemente Krasinski haya
observado muchísimo y haya pedido a todo el elenco que miraran a Millicent Simmonds, precisamente para observar cómo reacciona alguien que no tiene oído y cómo interactúas con esa persona, cómo interactúas con alguien cuando el sentido del oído se ha ido y tienes que darte a entender con él, tienes que hablarle de otra manera, tienes que expresarte de otra forma. Ya en otras ocasiones ha habido estas viejas historias, de hecho se los adjudicaron en circunstancias distintas a varios actores míticos, por ejemplo Charles Chaplin y Buster Keaton, aunque en realidad a quien le pasó realmente era a Lon Chaney, de que los papás eran sordomudos y de que la gran capacidad de Lon Chaney como actor y sobre todo como mimo para interpretar con gestos y movimientos venía de que desde muy niño tuvo que aprender a comunicarse con sus papás sin hablar, sin que sus papás pudieran nunca oírlo ni entenderlo en ese sentido, y tenían que generar un nuevo puente de comunicación. Creo que básicamente esto es una reminiscencia de esos tiempos, es intentar que el actor saque una caracterización, haga algo basado en la idea de que no puede hablar, de que es uno de los elementos principales, ¿no? El gran salto del cine del mudo al sonoro es una revolución porque nos permitía, según esto, complicar las historias, complementarlas, hacerlas más elaboradas, más grandes. Sin embargo, uno de los primeros defectos que tenemos es creer que el cine mudo no tenía profundidad, que el cine mudo no podía dar así grandes complicaciones ni dramáticas ni argumentales, pues porque no entendíamos, no había nada allí verbal, y en lo verbal era en donde iba a estar la complicación, cuando no es cierto. Hay películas mudas de una gran complejidad. Aquí me gustaría hacer el pequeño paréntesis de si vieron el doodle de Google con respecto a George Méliès, que es una cosa hermosa y que le rendía tributo a uno de los primeros hombres que creó historias a partir simplemente de gestos y de trucos frente a la cámara, pero que no requería de la palabra hablada, ¿no? Y de un mago que creó un cine que, digo, en Toma 3 aquí mencionamos cada cierto tiempo, de un cine para la posteridad, muy muy potente, muy lleno de imaginación y que no requiere la palabra hablada para crear, ¿no? Y experimentos tan recientes como The Artist, que incluso ganara Óscares, es otra demostración. Es un área no muy explotada del cine, es un área que está como un poquito olvidada porque se considera como un retroceso cinematográfico, ¿no? No meterle a una película guión, no meterle cosas verbales, pareciera ser como un paso atrás, y no lo es. Esta película es una demostración de que no lo es. Sí, de hecho que parece que Krasinski justo trataba de mostrar o plasmar un poco la admiración que tiene por Chaplin, por algunos otros películas mudas, y justo parece que esta Millicent sí tuvo mucha interacción con todo el set, o al menos con los actores principales. Incluso parece que les enseñó lengua de señas, supongo que es lengua de señas americana, ¿no? Entonces yo también creo lo que dice Marco, que muchas de las expresiones son las que pues te hacen creíble o sostienen parte de la película, pero sí me llamó mucho la atención pues las expresiones de ella, sobre todo, ¿no? O sea, que con una mirada justo te creías o decías, no, pues es que en esa situación indiscutiblemente, o sea, esa cara ya me dijo todo, ¿no? Y seguramente pues bueno, veremos qué tanta apertura o qué tantos otros papeles puede conseguir una actriz con estas características, ¿no? Porque ella misma lo ha estado pidiendo, pugnando por más papeles para gente con sordera o discapacidad. Entonces, pues será interesante ver si a partir de aquí ya no se ve tanto como un retroceso, sino que se retoman ciertos elementos del silencio como un elemento que potencie una producción en lugar de creer que regresamos o que perdemos algo. Claro, sí. Sí, que digo, Un lugar en silencio, además de esta propuesta que hace de una película casi sin diálogos, sí tiene diálogos con lenguaje de señas y todo. Vi en poquitas escenas donde se pronuncian palabras tal cual. Como 3 minutos más o menos, ¿no? De una peli de hora y media. Pero
Pero lo cierto es que uno de los elementos más importantes es el sonido, pues, ¿no? O sea, la pista del sonido y la música. Pero, es decir, en una peli donde se supone que el sonido puede ser tu sentencia de muerte, desde las primeritas escenas tú empiezas a notar mucho todas las cosas que están en la escena que pueden producir sonido, ¿no? Entonces la mamá está buscando medicinas y se escucha como la medicina, las pastillitas que suenan un poquito, ¿no? Y tú dices así como, eso suena demasiado, ¿no? Empieza a desenroscar un frasco y dices, ¿eso va a sonar? No sonó, ok. Entonces los pasos, el deslizar de la ropa y todo esa... digamos, todo ese aspecto de la película está muy, muy cuidado porque saben que la audiencia muy pronto se va a dar cuenta de todo lo que suene, ¿no? Entonces, prácticamente estás en todo momento viendo así como de cuántos decibeles va a crear ese efecto. Pasos en el pasto, ¿no? Ponen arena, ok, entonces, pero la arena igual suena un poquito, ¿no? Entonces, los pasos se escuchan un poquito. Si juegan Monopoly lo tienen que jugar con muñequitos de tejidos, ¿no? Para que no suene, pero igual, o sea, un poquito de fuego tal vez suena un poquito, ¿no? Entonces, ese aspecto de la película está muy padre. Y para los que, por ejemplo, les quedaba duda qué era lo que hacía un mezclador de sonido en la película, pues es precisamente eso, ¿no? Lograr que las pequeñas cosas que producen sonido sean notorias, ¿no? Y al mismo tiempo... Cuando lo requieren, ¿no? Cuando lo requieren. Sí. Por ejemplo, en las escenas donde sale el monstruo que hace un acercamiento a su oído, todo el sonido se magnifica, se da por entendido que así es como escucha el mundo, entonces tú también lo sientes, ¿no? Y te das cuenta cómo es que el monstruo vive su realidad. Entonces eso me gustó mucho también. Sí. Uh-huh. Y podríamos hablar de... ¿Viene el monstruo o qué? Sí, podríamos hablar de música. No, pues o sea, yo creo que efectivamente el gran protagonista de esta historia es el silencio, como ya lo hemos constatado, ¿no? O sea, en el guión original solamente había 2 líneas en toda la película, ¿no? Entonces ya se fue modificando de tal forma que pues fuera algo más comprensible para un público que está acostumbrado a una sala de cine llena de bocinas, ¿no? Entonces, pues sí fue necesario meter más diálogos. Incluso creo que en la idea original el lenguaje a señas no iba a ser traducido. No iba a ser subtitulado. Al espectador, no iba a ser subtitulado de ninguna manera, porque se esperaba que el espectador sintiera la emoción que había ahí y más allá de entender textualmente lo que estaba diciéndose. Bueno, obviamente estuvo muy pensado y al final se decidió que el espectador tuviera más elementos para poder involucrarse más en la historia, ¿no? Entonces, pues es sacrificar una cosa por otra, pero sí estarle dando vueltas de muchas maneras a algo que debe ser totalmente el protagónico de la historia, ¿no? O sea, yo insisto en la experiencia de la sala de cine. Yo compré unas lunetas en un puestito de la calle antes de entrar a la sala de cine. Y yo dije, bueno, pues cuando vaya a empezar la película las abro. Pues me tardé como 20 minutos en poder abrirlas, cabrón. Sí. O sea, y aparte la envoltura que traen está diseñada para que en una sala de cine sea totalmente evidente que no compraste eso allá dentro de la dulcería, ¿no? Toma 3, el podcast que no promueve que meta usted comida de fuera a las salas de cine. No, sí, háganlo. O sea, uno va a disfrutar la película y lo tiene que hacer de la manera en que uno crea conveniente. Cinépolis, Cinemex, no escuchen esto. Patrocínenos, por favor. Bueno, háganlo, pero que no sea comida ruidosa. Sí, y que no generen residuos. No metan chicharrones, no metan tacos. Y aquí viene un reclamo para incluso Cinemex y Cinépolis. O sea, yo me pude percatar de que el 50% de la sala por lo menos estaba tragando palomitas, cabrón. O sea, son el objeto más ruidoso que puede haber en una sala de cine, cabrón. De hecho, las palomitas son como de lo menos ruidoso. Sí. De lo menos ruidoso, cabrón. Pero en una película como esta, es todo magnífico. Bueno, como dato curioso, en la escena inicial de la película, están en un supermercado que ya ha sido saqueado totalmente y todo está ocurriendo en absoluto silencio. Hasta el niño que está en una edad... ¿Cómo qué edad tendrá el niño? ¿Unos 4 años? 4 años, pero... Unos 4 años de edad, pues vemos cómo pasa en silencio corriendo alrededor de este lugar, ¿no? Su crucecita dice que tuvo, creo que 4 años. Ok. Sí, exacto. Su crucecita nos dice. Entonces, vemos que lo único que hay en los estantes, pues son las bolsas de papas fritas, ¿no? O sea, nadie se atreve a abrir unas bolsas ni siquiera a tocarlas, ¿no? Entonces,
pues es increíble cómo fue tan bien pensado toda esta cuestión del silencio como parte de la historia, y el resto de los elementos pues realmente son secundarios, ¿no? Hasta el monstruo, ¿no? O sea, el monstruo simplemente es un mecanismo que actúa y da un manotazo que te va a desbaratar totalmente en el momento en que hagas el menor ruido, ¿no? Entonces, yo creo que el gran atrevimiento de algunos directores o productores de traer a la pantalla cosas tan silenciosas como un artista o como un lugar tranquilo, pues hay que reconocerles ese atrevimiento y el arriesgarse a hacer cosas que pues no son nada nuevo, ¿no? En realidad es tan viejo como el mismo cine, ¿no? Sí. Y mira, aquí quizá no sabemos si Michael Bay tuvo que ver en esto, pero si es, quizá haya que reconocérselo en estas decisiones de hacer un poco más amistosa la película para el gran público, ¿no? En las decisiones tan pequeñas como subtitular o no subtitular en lenguaje de señas, porque eso ha contribuido a que la película haya creado una popularidad bien grande, ¿no? Un poco inesperadamente, pero ya se ha convertido en una de las películas más taquilleras del año, de terror en general, cuando su producción no fue tan grande. O sea, a estas alturas, en este momento, que es más o menos el tercer fin de semana de mayo, la película lleva recaudadas $261 millones en el mundo, cuando costó 17 millones, ¿no? Y se puede decir que prácticamente eso ha sido pues casi del boca en boca, ¿no? De que se ha empezado a recomendar. Luego ya vinieron las reseñas muy positivas, podcast, todo lo que sea que se habla de ella, pero es una peli como que se ha ganado esa taquilla por ella misma, ¿no? Prácticamente. Es increíble cómo las buenas películas vienen a posicionarse viniendo de atrás, ¿no? O sea, no existe una fórmula para hacer una gran película que haga el taquillazo del tamaño que uno espera, ¿no? O sea, finalmente no sabes de dónde va a salir un garbanzo de la libra, como en este caso, ¿no? Sí, bueno, y no siempre. O sea, hay buenas películas que pasaron desapercibidas, nadie las notó y desaparecieron de la cartelera. Hay malas películas que de repente hicieron fama por razones que son medio inexplicables. En este caso yo, aparte de todo, no creería que tiene que ver con Michael Bay, o me atrevería a decir que en todo caso la película es exitosa a pesar de Michael Bay. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Sí, o sea, yo digo en esas decisiones que la hacen quizá más accesible. Pero es que a mí me da la impresión de que no es accesible, de que en todo caso ese tipo de decisiones son condescendientes. Asumen que el público que la va a ir a ver es medio tarado y que no podrá entender una seña, y que en cambio necesita la explicación del cállate. O sea, ¿en serio? ¿De verdad necesito un subtítulo para silencio? Pues eso me parece, por ejemplo, un poco ofensivo. Pero más allá de eso, creo que esta película es el afortunado encontronazo entre una buena recomendación entre el público, una buena película, porque eso es al final todo el asunto. Es una buena película, es una película para disfrutar en el cine. Yo, sin embargo, pensaría que si ustedes no la alcanzan ya a topar en una sala de cine, la experiencia vale la pena igual en la comodidad de sus casas. Quizá con audífonos. Pero súbanle a todo el volumen. Más ambiental y todo. Obscurón también, ¿no? Sí, o sea, la película es es como casi todas las películas, ¿no? Concédanle ustedes 1 hora y media de su tiempo, de su voluntad para creérsela. No se pongan en la actitud de ceja levantada y vamos a encontrarle defectos, porque mientras la ven, ¿no? Porque le van a encontrar. Ese es el problema. Si ustedes se sientan a encontrarle defectos a la película, le van a encontrar defectos a la película y van a decir, no, pues es que no me lo pude creer, es que cómo crees, es que no, es que de ninguna manera. Es que cómo van a estar casados en la vida real Krasinski y Emily Blunt, o alguna cosa por el estilo les va a surgir en la... de Terry Krasinski tiene su pegue. Sí, ajá. Bueno, no lo dudo de ninguna manera, pues, pero, o sea, ya buscado, o sea, ya metido en la mecánica de buscarle defectos. Yo he oído salidas muy ridículas. Entonces, yo lo que les digo es vayan, disfrútenla. Es una gran película. Una última cosa que me gustaría mencionar a mí personalmente es que otro elemento destacable para mí de la película es su fotografía. Su fotografía está hecha por Charlotte Bruce Christensen, ¿sí? Que para la mayoría de ustedes probablemente no sea conocido, pero es una fotógrafa bastante famosa en Europa y
fotógrafa de Thomas Vinterberg, incluso, pues, o sea, el lugar en donde podemos haber visto su trabajo más famoso es en una nominada al Oscar de hace un par de años, The Hunt, de Vinterberg. A ella se le da muy bien fotografiar naturaleza, fotografía de manera muy orgánica, muy, muy cercana, y en esta película incluso eso está al servicio del ambiente que la película nos genera. Entonces me parece que la fotografía es otro de esos elementos perfectamente integrados a la producción, otro de los elementos que demuestra que Krasinski tiene futuro como director de cine. Tiene un muy buen futuro como director de cine. Carga ya con una taquilla de $260 millones en una película. Yo lo considero más importante. Carga con una buena película ya en el palmarés. Claro, pero pensando como un productor ejecutivo. Que parece que por ahí ya está confirmada la segunda parte, ¿eh? Sí. Por lo menos insinuada en la cuella. Ya, la chingada. No sé si la veríamos. Es una idea muy buena para una sola película, ya. O sea, ¿por qué existe algo más aparte de Blade Runner? ¿Por qué existe algo más aparte de Alien? ¿Por qué existe algo más aparte de Star Wars A New Hope? ¿Por qué existe algo más? O sea, ¿por qué existe un Padrino 2? Porque, bueno, ahí sí no, yo no la mencioné, güey. ¿Por qué existe un Mad Max 2? No, yo no te estoy mencionando. No, ya, ahora sí, te caíste, cabrón. No, claro que no. O sea, como que Mad Max 2 es aún mejor. Road Warrior es aún 4, mejor. Cabrón. Y hay un Mad Max 4 que está al nivel. No siempre las segundas partes son malas. No siempre. No, ya tenemos por ahí un capítulo de segundas partes, véanlo y ya cambiemos de tema, ¿no? O sea, tú fuiste el que lo puso en la mesa. No hay por qué explicar lo que no tiene por qué ser explicado. O sea, si hay una película que fue pensada como para 2-3 capítulos, está bien. Pero una película que vamos a ver si pega la idea y entonces hacemos segunda, tercera, cuarta y milésima parte. Pero ¿qué tal que esta es de los vecinos? ¿Qué tal que esta no trata de la familia Abbott, sino de otro lugar del mundo? Sí, güey, Vecinos, la serie esa pedorra del Derbez, ¿no? No lo sé, igual. Ni siquiera es de Derbez, o sea, de ¿por qué metes a Derbez en esto? Mira. Querías mencionar Hombre al Agua, ¿verdad? Eso es de lo que querías que hubiera programa hoy. Querías discutir pendejadas, güey. Ahí está, güey. No, miren, bueno, o sea, citando las cosas verdaderamente rescatables, o sea, sí estoy de acuerdo, una gran fotografía, un muy buen guión, una buena dirección, una gran música. O sea, Marco Beltrami hace un gran trabajo. Yo creo que es un compositor muy subvaluado. O sea, él normalmente se involucra en proyectos muy chafas, no sé por qué. No, pero o sea, estaba viendo su palmarés, no es tiene poco, de todo, ¿no? Pues sí, pero pues, o sea, hasta en The Hurt Locker. Pero tiene muy poca participación en proyectos interesantes, o sea, hizo música para Logan, papá. Así es, él es el compositor de Logan, él es el compositor de 3:10 to Yuma, él es el compositor de esta película y pues creo que todo lo demás pues él puede no colocarlo en su currículum. Hizo música para Scream 2. Sí, exacto. Es un director muy a modo del cine comercial. ¿Sí? Y sin embargo no es tan requerido por el cine comercial, ¿no? O sea, es requerido por el cine comercial, creo yo, mediocrón, ¿no? Sí, sí, pero bueno, también me queda claro que Beltrami es un tipo que no se mancha el traje con nada. O sea, a él lo invitan a trabajar y él dice, voy. O sea, yo creo que la música de Beltrami en esta película también es protagonista. O sea, realmente la música te hace saltar del asiento. Tan buena es la música de Beltrami en esta película que los créditos finales son verdaderamente un deleite. O sea, te puedes sentar en la sala, cerrar los ojos ahora sí, no leer los créditos y escuchar esa secuencia final de Beltrami. A mí que me interesa gerente de locación. ¿Qué hace el gerente de locación? No hace diseñador de producción. Sí, piloto de helicóptero. Sí, así. Chopper. A mí qué me importa el chopper. Así. No, o sea, yo pues, digo, vayan a ver una vez la película para brincar. Vayan a ver otra vez la película para ver a la gente que está viendo la película. Vayan a ver otra vez la película para ya detallar, para escuchar, tomar ese guión y separarlo de manera muy exquisita para analizarlo. Vayan a ver otra vez la película para disfrutar la foto. Vayan a disfrutar otra vez la película para entender los silencios. Y vayan a ver otra vez la película solo para escuchar la música. O sea,
sea, realmente O sea, compren la película y véanla en su casa. Veanla porque ya no la van a Y véanla 14 millones de veces, ¿no? O sea, ¿no? Puede ser. Como Avengers. Exactamente. Sí, Que fíjate. hablando de Avengers, Ajá. por ahí estaba leyendo que Emily Blunt en algún momento rechazó el papel de Black Widow. De Natasha Romanoff. Y también Krasinski en algún momento le ofrecieron ser Capitán América, Ah, sí. pero que parece que él está Hay gente muy que tiene contento. dignidad, hay gente que tiene dignidad. uno, y la otra es que dice que Chris Evans lo hace bastante bien, y dos, que Lo hace si bien. le hubiera aceptado Capitán América, posiblemente proyectos como A Quiet Place nunca hubieran visto la luz. Eso es una exageración porque tampoco es de él, o sea, me quedo Sí, en no, todo miren, caso no lo miren, hubieran bueno, visto es- con Miren, él. Es lo que él dijo. Yo tampoco estoy- pensemos que Krasinski era el director para esta película. O No, sea, no. Krasinski no tenía nada antes de esta película. o sea, Sí, tiene como dos. ¿Cuáles, No, güey? sí tiene, Menciónamelas, lo Fíjate. sé, güey, pero son películas No, X. entiendo. Entonces, The Hollars y Brief Interviews with... Ok, como si no nos escuchaba nada, ¿no? Silencio Sí. absoluto. Exactamente. Entonces, Y se ha dicho que no son tan buenas, ¿no? ¿Cuántas La crítica. pelis exactamente, tienes o sea, o sea, Krasinski, o sea, se menciona mucho de que él llegó al proyecto. Sí. Se menciona mucho de que él llegó al proyecto, pues siendo invitado por Michael Bay. Él al principio tenía sus dudas. Ajá. Y pues finalmente terminó por convencerse una vez que leyó el guión, pero pues no entiendo por qué todas esas cuestiones para la trivia son mencionadas de tal modo como si Krasinski hubiera llegado como el güey que iba a hacer de esto una gran película. No, por supuesto en que no. O sea, absoluto, él dirige de manera competente. Me parece que esto demuestra que el tipo tiene futuro, Sí. futuro en la industria, que podría eventualmente, si se le dan buenos guiones y todo, conjuntar un buen equipo de trabajo y hacer una buena película. Que esto no sea su garbanzo de a libra, ¿no? Esto no sea su única película reseñable. Claro. Esa es la impresión que yo tengo. Efectivamente no considero de ninguna manera, pero bueno, eso es lo que Krasinski tiene que decir, que si el proyecto no hubiera visto la luz, si él no hubiera estado allí. Por supuesto que es lo que pues, cuando hacemos las cosas nosotros Claro. decimos, si no las hubiéramos hecho nosotros, nadie más las hubiera hecho. Esa parte la entiendo. Creo que esa es una muy afortunada conjunción de valores, pues, de factores. Aquí, en todo caso, es en donde tendríamos que agradecerle, porque muy probablemente Michael Bay haya sido el imán para todo eso, pues. O sea, él jaló mucha gente. Efectivamente, Michael Bay, nos pese a quien nos pese, a pesar de que es un director más bien mediocre de cine, es un productor que, o sea, tiene una facilidad para jalar lana, pues. O sea, es un tipo que incluso sus películas malas, incluso sus Transformers, sus Tortugas Ninja, han sido malas películas, pero han sido películas que le Muy responden a la taquilleras. taquilla. Muy Ajá, taquilleras, la ¿no? gente entra a ver sus películas, se divierte con ellas. Puede ocurrir que a los críticos no les llame la atención o no les gusten, pero el gran público le sigue respondiendo a Michael Bay, ¿no? O sea, sigue yendo a ver sus películas. Entonces, en ese sentido, es muy probable que el señor Bay haya sido uno de los artesanos de esto, uno de los nombres detrás, uno de los cuates que conjuntó esto. Le agradecemos en todo caso que no se haya metido demasiado, que una vez que como imán jaló, así como luz, atrajo a todos los mosquitos alrededor para que ondularan en torno al foco, el tipo se haya descargado y haya decidido no matar el proyecto, volviéndolo una de sus ridiculeces típicas, ¿no? Lo que estamos temiendo que va a ocurrir con Bumblebee o lo que vimos durante años que le hizo a la franquicia Transformer, ¿no? Que es ir para abajo, consistentemente para abajo. Eso es un triunfo. O sea, cada película es más mala que la que sigue o que la anterior, y va en una línea descendente. Entonces, y ninguna se ha salvado. O sea, de repente nos preguntamos cómo le hace para ser tan consecuentemente descendente. Pero en este proyecto parece ser que hizo lo que tenía que hacer como productor, conjuntar y luego salirse. Hay gente, hay directores promedio, mediocres, que resultan ser muy buenos productores, ¿no? Entonces, pues yo creo que toda la experiencia que tiene Michael Bay haciendo sus películas muy taquilleras, por cierto, eso nadie se lo critica. Pues al ser el mismo productor de sus propias películas, pues digo, algo muy bueno debe quedar cuando él se dedica solo a producir, ¿no? Ajá, sí, no, tenemos aquí esta chance, porque aparte tal vez esto le señale un camino, tal vez esto le indique que él tiene más bien que quedarse en
en el rubro de la producción y dejar que creadores un poquito más pequeños, un poquito menos, con una visión diferente de la suya, trabajen en una película así. Creo que es la demostración, o sea, A Quiet Place lo ha demostrado, y lo ha demostrado incluso de la manera en la que tal vez le interese a Bay, que es produciendo una enorme taquilla, produciendo unos dividendos muy grandes, porque bueno, que prácticamente multiplicó por 10, por 15 su valor de producción en su ingreso. Entonces creo que hasta el señor Bay puede sentirse contento porque con un poquito de trabajo tal vez se estrenó demasiado tarde, pero ese es el tipo de películas que incluso se podría meter a uno o dos de los premios técnicos de los Óscares sin demasiado problema. Por ejemplo, ¿no? O sea, podría meterse sin ningún problema, de no ser porque se estrenó muy pegado a la ceremonia. Entonces es probable que la Academia, con su mala memoria, no la nomine, no se acuerde de ella dentro de un año cuando regresemos a la euforia de los Óscares. Pero sí, pero fíjate, tiene incluso ese mérito de la fecha de estreno, que fue muy cercana a los Vengadores, y de todos modos como que pudo medio superar esa ola, y todavía, al menos aquí en México, sigue en cartelera. Sí, bueno, y competir con ese blockbuster es una piedra en torno al cuello para muchas películas, Sí. Pues sí, porque para empezar, ¿en qué sala te proyectan? Vas a terminar en la última sala en 2 horarios horribles, a las 10 de la noche y doblada al español. Entonces, yo lo fui a ver a mediodía, que era una de las 2 funciones que había, pero bien, o sea, qué bueno. Y había gente en cine, ¿no? Disfrutando. De hecho, justo el fin de semana de estreno de Avengers, yo quise ir a ver A Quiet Place, pero si a ustedes no les ha ocurrido, a mí ya me ocurrió, nunca se confían en los horarios de Google, porque, bueno, yo vi la película para ver qué cine me quedaba más cerca, y resulta que llego y el cine solo estaba mostrando Avengers. Y entonces lo que tuve que haber hecho es meterme a la aplicación o a la página oficial para verificar que no se les hubiera ocurrido mover de último momento toda la cartelera. Esto es una mención comercial de la aplicación. Tampoco te confíes, ¿no? No, también por mi casa esto es como si alguna vez me oye uno de las personas de Ajusco, así, tampoco actualizan, tampoco actualizan sus horarios. Sí, ese es un gran problema en general de las aplicaciones cinematográficas. Bueno, ya que estamos entonces entrando a quejas y otros comentarios. Me quejo de Víctor, me calla. Tenemos un recordatorio que hacer. Qué bueno que me recuerdas. Los comentarios. Bravo. Los comentarios. Buena memoria, hay que comer más pescadito. Pero primero el recordatorio. Marco Antonio Santiaghi. Dígame. Le recuerdo que este es el programa 42. Usted tiene una deuda con Toma. Para los que no trabajo mejor bajo presión, Betito. Tal vez los que nos hayan empezado a escuchar, ¿cuál es ese una deuda llamada The Room. Cierto, The Room 2. Ya va a sacar Tommy Guaso. Bueno, entonces The Room 3. Sí, ya va a sacar Tommy Guaso su The Room 2. Y si alguien quiere saber de qué se trata esto, vea nuestro programa. No puedes escuche nuestro programa. ¿Decirlo rápidamente? No. Bueno, no se acuerda. Yo lo que quiero es que la gente se escuche más programas de nosotros. Si es la primera vez que nos oyen, pero Víctor no quiere. Es la primera vez que nos oyen, es en atención a quien. Gracias por oírnos. Escucha el programa de Disaster Artist, pero Pero bueno, resulta que en ese programa Marco se comprometió a hacer una película peor, un cortometraje peor que The Room. Que The Room, sí. Para el episodio... Para el episodio 50. Para el episodio 50. Qué bueno que ya tenemos aparte canal de YouTube, porque allí es a donde podremos ponerla. Exacto. Ahí en el momento en el que tengamos el capítulo 50, vamos a tener una de estas dos cosas. O bien una película como The Room, o bueno, un cortometraje como The Room, o bien el Beto y yo bailando como conejitos así. Ya me quieres embarrar, cabrón. No, o sea, fíjate que eso es algo en lo que nunca quedamos de acuerdo. ¿Qué pasaba si no? ¿Qué pasaba si no? No. ¿Qué pasaba si no? Si no.
Nunca quedamos de acuerdo en cuál era Marco, mi o sea, penalización. está tan fácil que no. O sea, no puede haber un si no. Que no, lo tienes que lograr y punto. Pero tendría que haber un si no, ¿estás de acuerdo? No, lo tienes que lograr, güey. No, está bien. Sí, por lo menos lo tienes que intentar, cabrón. Sí. Y si no lo logras, pues ya vemos. Así como la humillación me parece, pública. mira, por ejemplo, me parece bien que efectivamente si para el capítulo 50 no hay una película, para el capítulo 51 no hay una película, se abra entonces la definición de qué es lo que el marco debe hacer. Por votación de fans. Tienes que cumplir para el 50 acá. Sí. O sea, el que no lo logres es que te quede menos peor que de rumbo. O sea, el que fracase es que me salga algo. El que no lo logres es que te quede menos peor. Ok. No, yo digo que tiene que ser algo así que a Marco le duela para motivarlo. Ajá. Que a Marco le duela. Como ponerse una pelea del América. Del AVE, ¿no? Y así, un promo. Una película de una camiseta de Michael Bay Rules. Ajá. Y del América. Ojalá, no. Para que Michael Bay de vez en cuando me gusta alguna cosa que hace. No. El Champs de 4. Ajá, algo del estilo de Derbez tenía razón, güey. Más películas de Aislinn, por favor, así. Güey, además no le puedes quedar mal a nuestras huestes de fans. Sí. Que van a ver en exclusiva. ¿Qué tal? Este corto en nuestro canal de YouTube. Sí. Que en Twitter le envíes un saludo a Aislinn Derbez diciéndole así como eres la mejor actriz. Es la mejor actriz, así, es Dolores del Río, María Félix, Columba Domínguez, Miroslava Stern. Todas juntas. Y tú. Sí, claro. Te podemos poner el Olimpo de las actrices pero bueno, mexicanas. No te hagas güey, cabrón. No me estoy diciendo al cúmplele a la gente, estoy dispuesto. Sobre todo porque aparte, si esto es cierto, este será el arranque de nuestras producciones side de Toma 3, o sea. Exacto. Es donde Y hasta si necesitas malos actores, aquí estamos tres, güey. Sí, digamos. No, bueno, o sea, el sobre. Pues quieres que sea mala, ¿no? El sobre. Ya. Lo queremos allí en pantalla. Así, la verdad. Ya, güey, éxito garantizado. Muy bien. Bueno, sí. Bueno, más bien, cerremos esto refrendamos el compromiso. Más. Voy a leer un par de comentarios que tenemos en la aplicación de iVoox. Les recuerdo que pueden escribirnos tanto ahí como a Twitter en Toma3Podcast o a correo como toma3podcast@gmail.com. Nos escribe Javi Cabrera en iVoox, dice: buenos comentarios, luego son medio pesadas sus intros, chistosas, entre comillas pone. Chequen eso, hagan programas sobre Ambulante, el festival de documentales. Saludos. En este momento estoy llevándome la mano al corazón y diciéndole, claro que entendemos lo que quieres y te lo vamos a dar. Oye, Marco, pues con esas intros vas por buen camino, Sí, cabrón. Ya nada más tienes que grabarlas en video. Ya nada más tienen que salir Que se conserve el espíritu. como una serie de... No está difícil, güey. No me veas con la excusa de que si no lo logras. No, me queda claro. Saludos al Javi que nos venía siguiendo desde nuestras épocas desde nuestras épocas de reacción en cadena y del kinetoscopio. Desde entonces ya nos daba guerra. Qué bueno que reapareció dando guerra. No, está bien. Pues es que ya por fin la gente te medio ubica, ya te vas a otro lado mucho más difícil de encontrarte, cabrón. Ajá, sí. Por ejemplo, todos nuestros suscriptores en el canal de YouTube deberían de migrar hacia el siguiente lugar. Sí, claro. Y nos queda dejar un comentario CAR, que ahorita nos va a quedar claro quién es. Dice: muchos saludos de regreso al equipo Toma 3. Carlos Sandoval. Pensaría. ¿CAR qué? CAR. CAR, entonces no creo que sea Carlos Sandoval. Pues sí, porque le mandamos saludos en el episodio anterior. Pero... ¿Y eso qué? Y nos está enviando saludos de regreso, ¿no? ¿Tiene sentido? Carlos. ¿No? Pero es que tenemos muchos Carlos. Preguntamos? Bueno, pues tenemos muchos Carlos. O sea, por favor, ese CAR, la siguiente vez identifícate con algo que no sea tu acrónimo. No soy niño. Ajá, sí. Bueno. Sí. No séxate, identifícate. Nada más, identifícate. Porque no aquí hay una dick pic. Sí. Está bien. Ahora entiendo por qué nos dicen que somos pesados. Sí, me queda claro. Chistosos, entre comillas. En fin, bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Esto ha sido Toma 3, un podcast de cine. Nos despedimos de ustedes. Marco Antonio Santiago, @pollocinefilo. José Ramón Sánchez, @lunático9777. Roberto Chévez, @ChévezRo. Y Víctor Hernández, @Víctor Helio. Nos escuchamos la siguiente semana en otro episodio Toma 3.
Ay, sí, vámonos ya. Mira, sí. Don't cry, Goody, don't cry. Goodbye, Tootsie, goodbye.